Hola, acá Mariana Schweitzer. Vamos a trabajar la parte teórica de la unidad temática 5 y 6, que versa sobre estrategias de intervención, diseño y gestión. Esta unidad temática, estas unidades temáticas, porque son dos que estamos presentando de manera uniforme, va a ser una de las dos patas teóricas del segundo cuatrimestre. Y así como vimos en el primer cuatrimestre el análisis urbano, la conformación socioterritorial, el proceso de planificación y la evolución de los fenómenos urbanos, en este cuatrimestre vamos a trabajar sobre estrategias de intervención, diseño y gestión, que es esta unidad temática, y en la próxima sobre instrumentos de planificación y gestión más particularmente. ¿Cuáles son los contenidos de la unidad temática que vamos a ver en esta ocasión? En primera instancia vamos a hablar un poco de los instrumentos de intervención, particularmente de los planes, programas y proyectos que ustedes están trabajando. En la segunda etapa vamos a ver las distintas fases para la elaboración de un proyecto. En forma posterior vamos a ver de qué se trata la participación ciudadana y en qué instancia del proceso de planificación vamos a pensar en esta posibilidad. Y finalmente vamos a trabajar con la evaluación de impacto, entender que cada proyecto que nosotros formulemos genera afectaciones sobre el entorno y en ese sentido tienen que ser analizadas, consideradas y evaluadas. Bien, para poder recuperar el primer cuatrimestre en lo que refiere a la planificación y a los distintos enfoques, referir a 3 periodos, ¿sí? Uno que es el que corresponde al urbanismo tradicional, ¿sí? Este urbanismo funcionalista de sistemas en donde la preocupación o el problema relevante tenía que ver con la ciudad y su región metropolitana, donde se producían estos grandes planes muy descriptivos, esos tomos y tomos de volúmenes más abstractos, tecnocráticos, y que eran elaborados por arquitectos y algunos ingenieros en gabinetes, con una visión supuestamente objetiva que podía interpretar las demandas o los problemas de los distintos grupos y distintos sectores de la ciudad. Era un urbanismo más abstracto y funcionalista, y lo podemos ver como caso en el CIMEB, que fue un plan para el área metropolitana de Buenos Aires, donde se planteaba intervenciones de esta escala, ¿no? Para toda la región, en todos los sectores, y como se ve en la imagen de abajo. La segunda de los enfoques ya empieza a introducir la cuestión de la participación y empieza a ser un urbanismo más morfológico, más fragmentario y operacional. Ya empieza a identificarse a la ciudad consolidada con su degradación en las áreas centrales, que después esto sigue siendo una preocupación en los años que siguen, pero para poder dar cuenta de esta situación y generar algún tipo de transformación, empiezan a surgir estos proyectos urbanos, estas piezas en distintos sectores de ciudades que pretenden eh, generar un cambio a partir de su inserción, ¿no? Generar un cambio en el entorno a partir de la introducción de un gran proyecto urbano. Y donde la preocupación estaba en esta tensión entre los proyectos aislados, individuales, y la idea de un plan como conjunto, ¿no? Que tuviera alguna armonía, alguna deseabilidad de funcionamiento de la ciudad, de organización. Este, Era un urbanismo justamente fragmentario y morfologista, ¿no? De estos grandes proyectos que podemos ver en la ciudad de Buenos Aires incluso. Puerto Madero es uno de esos ejemplos.
Como caso, traje las 20 ideas para Buenos Aires, que fueron justamente 20 proyectos en distintos puntos de la ciudad que funcionaban como piezas autónomas, para los cuales se concursaron ideas para su transformación. Pero como se ve, son piezas aisladas para el conjunto urbano. En los 90 ya claramente entramos en la etapa de actores participando de estos proyectos, ¿no? En la planificación estratégica, más productivista, más vinculado con el mundo empresarial, porque inclusive las técnicas que se utilizan vienen de las empresas, ¿sí? Nosotros vimos el FODA, por ejemplo, es una técnica empresarial que surgió en otro ámbito y se tradujo y se trasladó para el mundo urbano. Los problemas ya empiezan a parecerse entre distintas ciudades y que tienen que ver con, como en la etapa anterior, el problema de la degradación de los centros urbanos y la intención de recuperarlos, pero están atravesados por la globalización y en ese sentido otro de los problemas que aparecen es la ciudad global, como problemática a abordar, o los espacios globales dentro de nuestras ciudades, ¿no? Como instrumentos encontramos nuevamente el proyecto urbano, pero la atención entra junto con el plan estratégico, ¿no? Entonces, eh, podemos ver esto en distintos planes que se van generando y que se pueden ver en la imagen el plan estratégico de Escobar 2010. Refrescado estas evoluciones de paradigmas, de planificación, estas formas de intervención y estas formas de encarar las transformaciones de condiciones que no funcionan de la manera que se pretendían en cuanto al urbano, en cuanto a lo metropolitano, en cuanto al sector. Vamos a ver los distintos instrumentos de gestión, ¿sí? Vinculados en este caso a los niveles de planificación, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un sistema de institucionalización con una jerarquía nacional, una jerarquía intermedia si se considera la provincia y local, y también podemos hacer intervenciones intraurbanas. Y cada uno de estos niveles, de estas institucionalidades, tiene formas de intervenir con instrumentos propios, ¿no? A nivel nacional podemos ver políticas públicas sectoriales, entonces tener un plan productivo a nivel nacional, ¿sí? Donde se oriente áreas productivas, se organice el sistema de infraestructuras en función de eso. Políticas sectoriales vinculadas a lo etario, entonces políticas vinculadas a la niñez o social, cultural, de vialidad, un plan nacional de vialidad o de infraestructura, telecomunicaciones, seguridad ciudadana, medio ambiente u otros. Y también a nivel nacional, algo que es un instrumento de gestión pública porque orienta a dónde se va a intervenir, a dónde se van a dirigir las inversiones, es la Ley de Presupuesto Nacional. Si vamos a un nivel intermedio, decíamos que puede ser provincias, pero también se puede analizar intervenciones a nivel regional, que son menos frecuentes, pero que están apareciendo encadenadas por problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la intervención a nivel de cuencas hidrográficas, en donde participan la región comprendida dentro de las cuencas, ¿sí? Más allá de que pertenezca parcialmente a distintas provincias según justamente el área de la cuenca. Entonces es una estrategia de intervención que supera la visión provincial, que desdibuja los límites de las provincias porque tiene que ver con la cuenca de un río, ¿sí?
Hay estrategias regionales entonces de desarrollo donde se pueden incluir esta planificación por cuencas, pero también a veces vinculadas a objetivos específicos como transporte, ¿no? Por ejemplo, para la región del norte del país, ¿no? Que hubo todo un plan vinculado al desarrollo de infraestructuras del NOA y del NEA. También podemos tener políticas públicas que se transfiera a lo nacional a nivel regional, con los mismos componentes, ¿sí? Estoy pensando en lo nacional, tuvimos un plan estratégico territorial y acá tuvimos planes estratégicos a nivel provinciales, planes de ordenamiento territorial por provincias, planes que se definían en esa escala de intervención, ¿sí? A nivel local hay distintas figuras o por lo menos se enuncian con nombres similares algunas eh, políticas que son similares, ¿sí? Planes de desarrollo local, planes de desarrollo, planes estratégicos, pueden también el presupuesto de alguna manera direccionar las inversiones y en este sentido incidir en la forma de intervención sobre el territorio. Podemos hablar de políticas públicas locales, programas vinculados a algún sector de actividad como salud, educación, productivo, medio ambiente nuevamente, y planes reguladores, directores de ordenamiento territorial local, ¿no? Que se asimilan al que mencioné en forma primera. Y finalmente, a nivel intraurbano, podemos tener instrumentos vinculados a un sector delimitado, un barrio, una comuna, ¿sí? Particular, con algo que lo reconoce como una unidad problemática a nivel de territorio, y después planes de sector como de sector de actividad, ¿sí? Planes productivos, planes de infraestructura, planes de espacios verdes, planes educativos, de equipamiento urbano, ¿sí? Puede haber un sinnúmero de planes vinculados a los sectores de actividad. Algunos ejemplos de ello, recién mencioné el Plan Estratégico Territorial, sí, un plan que se empezó a gestionar en el 2004 y que tuvo su primera aparición en el 2008, después 2011, 2015, 2018, es un plan que se viene manteniendo con algunos cambios, donde se pensaba el país en su conjunto y en ese sentido una imagen de territorio y deseo a nivel nacional, que es el que aparece en la tapa del documento, ¿sí? Una imagen del territorio actual y el deseado, donde se proponían para llegar a esa situación deseada una cantidad de proyectos vinculados a energía, a transporte, a telecomunicaciones y al manejo hídrico, y que se plasmó este plan, como recién mencionaba, en planes estratégicos a nivel provinciales, también en las mismas líneas, ¿no? Después, un ejemplo, un plan sectorial y a su vez con un recorte territorial provincial, intermedio, como el plan estratégico de turismo sostenible para Córdoba 2030, un plan local para una ciudad, ¿sí? El plan estratégico territorial de Viale, un plan sectorial para el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, como el vigente plan hidráulico, aunque tiene su impronta más fuertemente en el norte de la ciudad. Y finalmente, el último es una imagen de un plan para el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene una impronta importante en algunos proyectos que hoy están vigentes. Recién mencionaba el Plan Estratégico Territorial y comentaba
que era un plan donde se partía de una situación actual problemática, ¿sí? Una situación que se reconocía como problemática y se pretendía, a partir de distintas intervenciones, llegar a una imagen deseada del territorio, ¿sí? Justamente los proyectos de la escala que sean, a nivel nacional, a nivel provincial, regional, local o intraurbano, lo que buscan es pasar de una situación actual, ¿sí? Problemática, a una situación deseada en donde esa problemática que se reconoce sea minimizada o sea sorteada, eliminada en su totalidad. Pero justamente cualquier proyecto se fundamenta en la identificación, en el reconocimiento de un problema, ¿sí? En los aspectos principales de ese problema, ¿sí? Cómo los explico, cuáles son las posibles alternativas que tengo para resolver ese problema. O sea que nace con la identificación de un problema y termina justamente con el planteo de distintas alternativas y la selección de la alternativa que después se consolida en ese proyecto. Por eso es necesario que, si bien uno puede reconocer un sinnúmero de problemas alrededor de una situación determinada, definir cuál es la prioridad de cada uno de estos problemas, ¿sí? O sea, indicar cuál es la importancia de cada problema respecto al otro, ¿sí? Y también comprender las relaciones entre los problemas. Algunos están interrelacionados, ¿sí? Son causa uno de otro, provocan a otros y otros que no, ¿sí? Estas son las relaciones que intentamos descubrir con el árbol de problemas, ¿no? Por el otro lado, también es importante reconocer si estos problemas que yo identifico son reales, ¿sí? Son actuales, están ocurriendo en este momento, o son problemas potenciales, ¿no? Que van a ocurrir en el futuro y que pueden derivarse de una situación existente, y que se van a manifestar en un horizonte mayor de tiempo, ¿no? Entonces, también este reconocimiento de lo actual o de problemáticas derivadas a nosotros nos exige este, dar cuenta de cuáles son las prioridades de intervención, ¿sí? Cuál es el problema que es prioritario abordar para que resuelva una situación actual o limite una manifestación mayor de una problemática futuro a partir de una situación problemática actual, ¿sí? Esto para justamente programar, jerarquizar y organizar el proyecto y sus objetivos en esta línea. Bien, respecto a la definición de planes, programas y proyectos, en principio podemos decir que el plan es algo más general, más de lineamiento político, más de idea rectora, que contiene una cantidad de programas y a su vez esos programas tienen un conjunto de proyectos. Y ahora vamos a pasar a ver de qué se trata cada uno de estos términos. ¿Qué es un plan? El plan, como dice la imagen, tiene por finalizar trazar un curso deseable y probable del desarrollo nacional de un sector o de una localidad, que puede ser general o sectorial, como puede ser económico, social, cultural, productivo. Es un documento el plan, un documento que recopila y concreta los objetivos que se desean alcanzar durante un periodo de tiempo que puede coincidir o no con una gestión de gobierno. El punto de partida es un diagnóstico de la situación que se desea enfrentar, una evaluación de las dificultades y un conjunto de acciones generales, ¿sí? Es un documento más global que expone una serie de medidas y engloba un conjunto de programas y de proyectos,
¿no? Hace referencia a decisiones de carácter más general, como decía, que expresan lineamientos políticos fundamentales, prioridades de esas formulaciones, asignación de recursos acorde a dichas prioridades, estrategias de acción y un conjunto de instrumentos que van a utilizarse para alcanzar esas metas y objetivos propuestos, ¿no? ¿Qué es el programa? ¿Sí? Es un conjunto de proyectos que están relacionados entre sí y que junto a otros programas pertenecen a un mismo plan, ¿sí? O sea, reitero, un plan contiene distintos programas y esos programas contienen proyectos, ¿sí? O sea que es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, que pueden diferenciarse, por ejemplo, en sectores o en actores a los que se apunta a atender, ¿no? Es un conjunto coherente e integrado de actividades o servicios expresados en este documento y que tienen alguna naturaleza en conjunto. ¿Qué es el proyecto? Es una unidad mínima de asignación de recursos que a través de un conjunto integrado de procesos que contienen actividades y estas actividades a su vez tienen distintas acciones, pretenden transformar una realidad determinada, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando alguna problemática, ¿no? Y decía recién, hacía referencia a las actividades que pueden atender a los proyectos, que son justamente los medios de intervención sobre la realidad, ¿no? Una secuencia integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y los objetivos de un proyecto, ¿sí? Son los que permiten la cumplimentación de los proyectos. Bien, los proyectos deben reunir determinadas condiciones, como dice la imagen, ¿sí? Por un lado, definir cuáles son los problemas que busca resolver, ¿sí? Cuántos son antes de iniciar el proyecto. Tienen que tener objetivos de impacto claramente definidos, ¿sí? O sea, todo proyecto persigue un impacto, ¿sí? Persigue la necesidad de transformación de una situación que no es deseable para pasar a una deseable, ¿sí? Entonces tiene que tener este impacto objetivo claramente definido, ¿no? Tienen que identificar la población destinataria del proyecto, que como se señala puede ser aquella que tiene necesidades que no pueden satisfacerse autónomamente por vía del mercado, ¿no? Entonces, ¿a quién busca atender el proyecto? ¿Quiénes son los destinatarios? Por el otro lado, tiene que tener una localización espacial clara y de los beneficiarios, y por el otro lado tiene que estar acotado en cuanto a fecha de comienzo y finalización, ¿no? Estos son como requisitos mínimos para los proyectos, ¿sí? En síntesis, los proyectos tienen una localización espacio-temporal precisa y acotada, combinan recursos humanos, técnicos, financieros y materiales y tienen que alcanzar un resultado determinado de acuerdo con los objetivos previstos en la etapa de diseño y conceptualización, ¿no? Un tema importante que vamos a poder considerar en la formulación del proyecto y cuando vayamos a evaluar impactos es que eh, las áreas de implantación de los proyectos no tienen que ver con el área sobre las que impacta, ¿no? En general uno puede hablar de un área específica, ¿no? de implantación del proyecto, ¿sí? Un área de influencia directa, que es donde va a estar afectando directamente a través de donde se localizan los productos o los servicios o la implantación de alguna estructura de edilicia, ¿no? Pero también hay una mirada ambiental, una mirada que puede ser distinta a la anterior si se consideran estos efectos ambientales, ¿sí? Que dependen de la tecnología que se utilice en el proyecto, del tipo de emisiones que puede generar eventualmente el proyecto que se vaya a materializar,
y que tienen un ámbito de afectación distinto, ¿no? Que se puede llamar área de influencia indirecta, ¿no? Que son los efectos relacionados con el ambiente y que también son necesarios a tener en cuenta. Y el área influenciada, el área de influencia indirecta, difiere según el tipo de proyectos que yo vaya a implementar. ¿Cuáles son las distintas fases para la elaboración de un plan? Que pueden tener en realidad algunas diferenciaciones menores, pero que todas están implicadas de alguna manera en cualquier plan que uno vaya a revisar. Estas fases, según Comesorea, son 4, ¿sí? Algunos los pueden tener otra división, como decía, pero los contenidos sí o sí están, que consisten en una primera etapa que es la preparatoria, ¿no? Cuál es la información, el equipo, la metodología, la forma de encarar, y ya vamos a profundizar en los contenidos de esta etapa. Y a partir de esta etapa se pasa a una segunda etapa que es la de información o diagnóstico, que busca conocer la realidad y su evolución. Luego a una etapa de planificación, donde se generan propuestas para modificar esa realidad y su evolución y buscar un curso más favorable. Y finalmente a la etapa de gestión, que es la puesta en marcha, la aplicación de las propuestas. Ahora estas etapas se van retroalimentando entre sí y siempre hay como un proceso de vuelta para llegar a un mejor proyecto. La primera de las fases dijimos que era la etapa preparatoria, ¿no? La etapa en donde uno reúne la totalidad de los recursos que necesita, define más propiamente qué es lo que va a realizar, dónde, ¿sí? Entonces está compuesta por distintos componentes que tienen que ver con la definición del ámbito, ¿sí? Del espacio físico en donde se va a intervenir, el trabajo de campo, una situación de prediagnóstico para tener una idea aproximada de la problemática, si bien se va a terminar de definir en la etapa de diagnóstico, cuál es el tipo y el estilo del plan, ¿sí? Los contenidos y el alcance. ¿Sí? Esto en general se plasma en un documento que se llama términos de referencia, los TDR famosos de los trabajos. ¿Cuál es la metodología que va a desarrollar? Que en general también están sujetos dentro de los TDR, de qué manera uno va a concretar ese plan o ese proyecto que va a formular. ¿Cuál es el equipo de trabajo? Y acá entran a jugar las distintas especialidades que, como vimos desde el inicio de la materia, hablamos que participaban equipos interdisciplinarios, entonces hay planes donde tienen roles preponderantes, algunos sesgos profesionales más que otros. Si es por ejemplo, un proyecto vinculado a la cuestión hídrica, los ingenieros hidráulicos y la gente de modelización tiene un rol preponderante. Si es un plan territorial, obviamente los urbanistas o los arquitectos. Si es un plan de transporte, los ingenieros, la gente especializada en movilidad y transporte tiene preponderancia, ¿no? Pero más allá de eso, de la preponderancia de algún grupo profesional sobre otro, sí se define cuál es el equipo de trabajo, quiénes son los que van a integrar ese equipo, cuál es la trayectoria que tienen, la expertise que permite, por ejemplo, participar en una licitación, en un concurso para ganar un proyecto, ¿no? ¿Cuál es el cronograma que se va a desarrollar? ¿Sí? ¿En cuántos meses se va a desarrollar o en cuántas semanas se va a desarrollar ese plan o ese proyecto? ¿Y cuál es el presupuesto que se formula para su concreción?
La segunda de las fases es la fase de información y de diagnóstico, ¿sí? Tiene una primera parte que está compuesta del relevamiento de información, de antecedentes, de preparar esta información para poder después hacer el diagnóstico. El trabajo de campo nuevamente, ¿sí? Interviene casi todas las etapas porque uno tiene que ir y volver al territorio necesariamente. Y después tiene un diagnóstico integrado, que es una etapa que parte de diagnósticos previos, que son sectoriales, ¿sí? Un diagnóstico de ordenamiento territorial, otro de las cuestiones institucionales, otra de transporte, otro de infraestructura sanitaria, de saneamiento. Y después se realiza este diagnóstico integrado donde ya se analiza la cuestión más articulada y no por sector, ¿no? Por problemáticas o por cuestiones relevantes del territorio, ¿no? Y acá es importante mencionar que el diagnóstico no tiene por qué ser exhaustivo, ¿sí? O sea, los diagnósticos que son una tonelada de papeles no sirven cuando uno va a hacer un proyecto de algún tipo o un plan. En general lo que se busca es que la información que esté integrada en el documento que se produzca tenga un sentido de estar, ¿no? Tiene que tener un por qué yo lo incluyo esto y en qué manera va a incidir en la propuesta que yo voy a generar. Y finalmente pueden tener pronósticos o alguna construcción de escenarios donde lo que busco es ver qué es lo que va a pasar si yo no genero algún tipo de intervención. ¿Sí? Si yo no intervengo, cómo se va a desarrollar, cuál es el escenario tendencial, cuál es la tendencia que tiene ese sector sobre el cual yo voy a intervenir y voy a tratar de torcer esa tendencia para mejor con mi proyecto. La tercera de las etapas decíamos que es la etapa de planificación, ¿sí? Donde ya en función de la información que tengo del diagnóstico, donde tengo las problemáticas definidas y algunos lineamientos, voy a definir cuáles son los objetivos de mi intervención, cuáles son las propuestas y las medidas que yo voy a desarrollar para poder cumplimentar esos objetivos, ¿sí? Probablemente plantea algunas alternativas de intervención, cada uno con su área específica, su sector o su énfasis, y voy a seleccionar dentro de ellas la que considere más oportuna, la que insuma menos tiempo, menos recursos, genere menos impactos ambientales negativos, y voy a ver de qué manera la puedo concretar, la puedo instrumentar para pasar a la última etapa, que es la etapa de gestión. La etapa de gestión que consiste justamente en la puesta en marcha, en el seguimiento y en el control del proyecto que se está realizando y en la evaluación del mismo, ¿sí? Y eventualmente de la revisión si la evaluación me arroja resultados negativos. Participación ciudadana, independientemente que se reconozca un proceso como estratégico, donde, como vimos, la participación de los actores es indispensable. Hoy en día cualquier proceso de planificación, plan o proyecto involucra de distintas maneras a la población del lugar o a los destinatarios de las políticas. La participación se puede ver con distintos niveles de involucramiento de la ciudadanía, distinta recepción de las opiniones o de las propuestas de los ciudadanos en la toma de decisiones o en la información o del nivel que se trate. Como se ve en la imagen, hay como enfoque tradicional y el otro como buenas prácticas. En uno la comunicación es
unidireccional, ¿sí? Donde estoy informando a los actores sobre algún proyecto. Y en las buenas prácticas se reconoce una relación interactiva de ida y vuelta con distintas metodologías este, que se diseñan específicamente para generar este tipo de involucramiento, ¿no? De qué manera hago que la población participe para ganar, como dice ahí, credibilidad, inclusión, equilibrio de poder, acceso a la información relevante, etcétera, para que la población pueda participar, ¿sí? Entonces ahí es que nos preguntamos cuándo participa, ¿sí? En qué instancia del proceso de planificación participa y en qué nivel es la participación, ¿sí? ¿En cuál de las fases del proyecto pueden participar los actores sociales? Bien, eso depende de la voluntad política de quien diseña el proyecto y que está establecida fundamentalmente en la parte de metodología, donde muchas veces se habilita la realización de talleres de trabajo con actores para las distintas etapas, con actores de la sociedad civil, pero también con actores gubernamentales de los estadios más de gobiernos locales, ¿no? Fundamentalmente uno puede pensar que pueden participar en la etapa de diagnóstico, relevando información, brindando información, ayudando, colaborando en el trabajo de campo y aportando al diagnóstico integrado en cuanto a la visión de las problemáticas. Pueden participar también en la etapa de la planificación, ayudando, colaborando, opinando en la definición de los objetivos, en la identificación, inclusive en la selección de las propuestas que se planteen. Y finalmente, también en la etapa de gestión pueden colaborar en la puesta en marcha, en el seguimiento y en el control. Podemos identificar distintos niveles de participación, ¿sí? Entonces decía, bueno, de qué forma participo, ¿sí? En qué nivel participo. Y acá traigo un texto de la CEPAL, escrito por Sandoval, Sangüesa y Alicia Wiltner, que habla de 4 niveles, ¿sí? El primer nivel sería el nivel informativo, ¿sí? Que consiste en la entrega de información a la ciudadanía sobre un asunto público, sobre un proyecto, sobre una propuesta, ¿no? Puede ser una campaña de información sobre prevención del dengue, sobre manejo y asuntos de viales, o sobre alguna cuestión vinculada a un proceso de otra índole, ¿no? Es un nivel, como veíamos en la imagen anterior, para relacionarlo unidireccional, donde hay un sujeto o un grupo de sujetos que son quienes llevan adelante ese proceso, que informan, direccionan, entregan información, pero no busca recibir ningún tipo de contrapartida por parte de los destinatarios de esa información, ¿sí? No busca recibir aportes de los ciudadanos. El nivel consultivo es el que le sigue, ¿sí? Que es el nivel básico de influencia por parte de las personas y de los grupos que pueden ser convocados a participar en un proceso de consulta, ¿no? El objetivo de este nivel consultivo, ¿sí? Es recoger opiniones, propuestas o intereses de las personas y los grupos, ¿sí? Y en general este nivel consultivo no es vinculante para la autoridad, o sea, lo que hace es recibir opiniones, pero esas opiniones no tienen por qué estar incluidas o transformar el proyecto, ¿sí? Eh, el tercer nivel es el nivel decisorio, ¿no? Es un nivel de participación
en donde las personas o los grupos que participan tienen influencia directa sobre la toma de decisiones del proyecto, del asunto en cuestión. Pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pueden ser consultas con resultado vinculante, plebiscitos con también carácter vinculante, o una modalidad más inclusiva, cuando los ciudadanos y la autoridad pública conforman un grupo que van a debatir, que van a opinar sobre el asunto público en forma colectiva, para tomar una decisión al respecto, ¿sí? Decisión en donde los funcionarios, los beneficiarios, las distintas autoridades y actores de la sociedad civil tienen el mismo peso, o sea que participan con las mismas atribuciones y que toman decisiones de forma consensuada. De cogestión, ¿sí? Este último nivel de cogestión refiere a una gestión conjunta entre ciudadanos o representantes de los ciudadanos. Busca este nivel que las personas o los grupos que participan en la toma de decisiones se involucren en la implementación, ¿sí? en la puesta en marcha, en el seguimiento, para que se realice de forma adecuada. Existen distintas formas de analizar las formas de participación, distintas análisis de las categorías, de las formas, de las atribuciones, y una que resulta interesante es la escalera de participación, que son definiciones de Arnstein de 1969, cuando recién empezaban estos procesos participativos. Él planteaba, por un lado, que la gente participa solo cuando siente que puede hacer algún cambio de la realidad, ¿sí? Que la participación impuesta o no voluntaria es contraproducente incluso. Y plantea esta escalera a nivel de, a medida que va subiendo los escalones, van aumentando en su participación, ¿no? Partiendo de un nivel de manipulación, ¿sí? Pasando por un nivel de terapia que solo sirve para conformar a la gente, un tercer escalón que consiste en la información, ¿sí? Que tal vez no pueda considerarse participación, pero es útil porque la gente entiende o sabe lo que está pasando, que es un poco lo que se mencionaba como el nivel informativo en la clasificación anterior. El cuarto nivel es el de consulta, que se busca saber la opinión de los involucrados, pero no para que decidan. Pasa luego por un nivel de aparcamiento, ¿sí? Que la intención es evitar conflictos, apelando a la participación para disminuir los conflictos o las protestas que puedan surgir. Luego pasa a un nivel de asociación, cuando hay un cambio ya cualitativo en la participación, porque ya hay como una alianza con los vecinos. Luego a una delegación de poder, cuando los vecinos entienden la lógica y participan en forma de alianza. Y finalmente el control ciudadano, que hay una delegación de acciones en la población. Hay ciertas condiciones que tiene que tener una institución para llevar adelante una estrategia de participación. Primero, tienen que estar institucionalizados los procesos de participación, tienen que tener su marco regulatorio para que pueda llevarse adelante. Segundo y fundamental, debe existir voluntad política de las autoridades responsables para llevar adelante este proceso. Luego tiene que haber un equipo profesional capacitado para llevarlo adelante, para hacer el tránsito de este proceso, que es una experiencia a veces muy poco trabajada en algunos ámbitos.
Luego tiene que existir recursos disponibles para la elaboración y la implementación de la estrategia y obviamente tiene que haber personas y grupos interesados en participar. Un tema que acá aparece como interpelado es la capacidad de gestión de aquellos gobiernos locales, de aquellos municipios muy chicos, que en general no tienen personal capacitado para llevar adelante proyectos o planes para sus jurisdicciones y tienen que recurrir al apoyo de autoridades provinciales o nacionales o contratar equipos técnicos particulares. Finalmente vamos a encarar la etapa de evaluación de impacto ambiental, a preguntarnos qué es el impacto ambiental y por qué tengo que evaluarlo, ¿no? Entendiendo que la acción de evaluar consiste en dar un juicio de valor sobre el proyecto que yo formulo, ¿sí? Específicamente de qué manera ese proyecto se va a comportar en relación a lo que yo deseo y de qué manera va a afectar alguna cuestión que puedo inicialmente no tener en cuenta, ¿sí? Esto de alguna manera permite ver en qué medida el proyecto sigue siendo válido, cómo afecta a determinadas funciones, población, cómo utiliza los recursos, de acuerdo a qué es lo que se esté evaluando. La evaluación de impacto, toda evaluación de impacto plantea una serie de preguntas que, que son críticas y que es necesario que sean rigurosas para poder visualizar las afectaciones de lo que yo esté proponiendo. Por un lado, qué se evalúa y cuáles son los aspectos que tienen que medirse, ¿no? Una situación actual con la situación con proyectos, ¿sí? ¿Cuándo se evalúa? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento se tiene que realizar la evaluación? ¿Para qué se evalúa? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual yo realizo esta evaluación de impacto? ¿Para quién se realiza? ¿Sí? ¿Desde qué actor y para qué usuario se evalúa? Y esto le permite dar cuenta de la conveniencia del proyecto, ¿no? Permite entender eh, si lo que yo me propongo impactar, que decíamos es afectar alguna situación negativa para que se mejore, generar un impacto positivo. Entonces, a partir de esta evaluación yo puedo medir si la alternativa es la mejor y si esto afecta otros sectores que yo no tenía previsto, ¿sí? O sea que la evaluación de impacto permite ver estas afectaciones que tiene proyectos sobre el medio en el cual se asienta, ¿sí? Y cuando hablamos de medio no es solo la cuestión física, el medio ambiente, sino en un sentido amplio involucra población, actividades y el espacio en sí mismo, ¿sí? Y justamente se realiza para poder anticiparse a efectos no previstos o no deseados y para ajustar el proyecto o para anticipar medidas de mitigación. También la evaluación de impacto se puede usar para seleccionar la alternativa, ¿no? Si yo formulo varias alternativas, lo que puedo hacer es evaluar el impacto de las distintas alternativas que formule y en función de los resultados de esa evaluación, elegir aquella que genera mayor cantidad de efectos positivos y menor cantidad o magnitud de efectos negativos, ¿no? O sea, sirve también para seleccionar alternativas. ¿Cuándo se realiza la evaluación de impacto? ¿En qué momento? Hay distintos tipos de evaluación de impacto. Las primeras evaluaciones de impacto en realidad surgieron cuando se empezaron a construir las represas y se veían que producían transformaciones, impactos negativos que no eran esperados, desbordes, ¿sí? De los cauces de los ríos, anegamiento de
población situadas en las riberas, mortandad en algunas especies de peces por las transformaciones sobre el medio que se generaban. Entonces estas situaciones llevaron a que se empezaran a realizar estas evaluaciones de los impactos de estas grandes obras de infraestructura de los 60, que se empezaron a transformar después en alguna situación indispensable para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Ahora bien, esas evaluaciones que se empezaron a realizar inicialmente permitían ver los efectos, pero no permitían anticiparse esos efectos de manera tal que se pudieran evitar. Entonces empezaron a manejarse otro tipo de evaluaciones en distintos momentos, ¿sí? Entonces hay un conjunto de evaluaciones que se llaman ex antes, ¿sí? Que son previas o junto a la formulación del proyecto, o sea, previa implementación, y que justamente permite reformular el proyecto si fuera necesario, ajustarlo y prever algún tipo de medidas de mitigación. También se realizan evaluaciones o monitoreos, ¿sí? Para controlar el avance del proyecto y si se está realizando en la forma que yo tenía prevista. Y se siguen manteniendo las evaluaciones ex post, como las que recién mencionaba de las represas, una vez concluido el proyecto, para ver si se cumplió con los objetivos y si no se produjeron efectos indeseados. ¿Quién la realiza la evaluación de impacto? ¿Hay un organismo que realiza, organismo público? En realidad el organismo público auspicia como controlador de la evaluación de impacto, porque la evaluación de impacto la realizan los propios que formulan el proyecto, ¿sí? Cuando uno formula un proyecto, lo que hace es presentar junto con el proyecto la evaluación de impacto para demostrar que no genera efectos indeseados. Y esa evaluación que yo presento para un proyecto particular es evaluado por el organismo de control público que analiza no solo el proyecto, sino verifica la evaluación de impacto que yo haya realizado. Respecto a la participación de la comunidad, también podemos pensar que lo pueden hacer en la instancia de evaluación de impacto o en alguna instancia de evaluación. Puede ser a través de consultas a la comunidad que se dé en forma particular o de las audiencias públicas que, como sabemos, no tienen un carácter vinculante. Muchas gracias.